Bienvenidos de nuevo a Distorsión Mundial, el rincón donde la historia del fútbol se quita el uniforme de etiqueta, se suelta el pelo y se mete directamente al mosh pit. Yo soy Felipe Plata, su host y compañero de ruta en este viaje de goles, política, poder y amplificadores al límite. En nuestro último episodio dejamos al mundo sumido en la oscuridad más profunda, al borde del abismo en París en 1938, presintiendo la catástrofe. Hoy deberíamos hablar directamente de 1950, del regreso del fútbol a las playas tropicales de Río de Janeiro. Pero antes de pisar la arena y sentir el calor del Maracaná, tenemos que hacer una parada obligatoria en el gran bache de la historia. Tenemos que responder a una pregunta: ¿por qué el mundo se quedó 12 años sin mundiales? ¿Qué pasó con las guitarras, con los estadios y con los ídolos mientras la humanidad se desangraba? Entre 1938 y 1950 el fútbol no desapareció, pero se transformó en algo siniestro. Se convirtió en un mecanismo de supervivencia, en un acto de resistencia punk o en un burdo consuelo en medio de los campos de concentración y los bombardeos. Los mundiales programados para 1942 y 1946 nunca se jugaron. Los balones se cambiaron por fusiles, las canchas por cementerios y los futbolistas por soldados de primera línea. Súbanle al volumen, porque hoy vamos a desenterrar los secretos de la década oculta del fútbol mundial. Para 1942, la FIFA ya tenía dos candidatos firmes para organizar la Copa del Mundo: Brasil y la Alemania nazi. Hitler quería el mundial a toda costa para repetir el éxito propagandístico de los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936. Quería llenar los estadios de esvásticas y demostrarle al mundo el poder del Tercer Reich. Pero en septiembre de 1939, los tanques alemanes invadieron Polonia y la música se apagó. La Segunda Guerra Mundial canceló de golpe cualquier rastro de fiesta deportiva. ¿Qué pasó entonces con el fútbol? En los países ocupados, los estadios fueron secuestrados. El césped, donde antes se gritaban goles, se convirtió en campos de concentración improvisados o en hangares de artillería. Pero el ser humano necesita aferrarse a algo cuando el cielo se está cayendo, y el fútbol fue ese cable a tierra. En Inglaterra, a pesar de los bombardeos diarios de la aviación alemana, las ligas locales no se detuvieron del todo. Se jugaban partidos de guerra para mantener la moral de la población alta. Si sonaban las sirenas antiaéreas en pleno partido, los jugadores y los hinchas corrían juntos a los búnkeres, y cuando pasaba el peligro regresaban a la cancha a terminar los 90 minutos. Eso es puro espíritu de resistencia. Sin embargo, el primer gran acto de rebeldía de esa época no ocurrió en la cancha, sino en un apartamento en Roma, y su protagonista fue un contador. Con Italia sumida en el fascismo y aliada de Hitler, los nazis sabían que el trofeo del mundial, la Copa Jules Rimet, una estatuilla de oro macizo y piedras preciosas, estaba resguardada en las bóvedas de un banco en Roma. Hitler envió agentes de la Gestapo a buscarla con una orden clara: confiscar el oro para fundirlo o llevarlo a Berlín como un trofeo de guerra ideológico. Pero los nazis no contaban con Ottorino Barassi. Barassi era el vicepresidente de la FIFA y presidente de la Federación Italiana. En un movimiento digno de un contrabandista de guitarras de rock, Barassi fue al banco secretamente, retiró la copa de oro de la bóveda, la metió en una maleta vieja y se la llevó a su apartamento. ¿Dónde la escondió? En el lugar más ridículo y brillante posible, dentro de una caja de zapatos vieja, debajo de su propia cama. Días después, la Gestapo tocó a su puerta. Allanaron la casa, voltearon los muebles, rompieron las paredes buscando el oro del fútbol, y Barassi, manteniendo una sangre fría impresionante, se sentó en su sillón mientras los oficiales caminaban a centímetros de la caja de zapatos. Los nazis, pensando que un tesoro tan grande estaría en una caja fuerte o detrás de un cuadro, ni se molestaron en mirar debajo del colchón. Se fueron con las manos vacías. Gracias a esa caja de zapatos mugrienta, el símbolo máximo del fútbol mundial sobrevivió a la locura nazi. Pero mientras Barassi escondía la copa, en la Ucrania ocupada por los nazis, se estaba cocinando la historia más heavy metal de la historia del deporte: el Partido de la Muerte. El año es 1942, en la ciudad de Kiev. Los nazis habían disuelto los clubes locales, pero un grupo de futbolistas ucranianos, la mayoría exjugadores del Dinamo de Kiev, que trabajaban en una panadería local,
armaron un equipo amateur llamado FC Start. Para demostrar la superioridad aria, los oficiales alemanes organizaron un partido contra ellos. El rival era Flak, un equipo formado por pilotos, soldados y miembros de la temida Fuerza Aérea Alemana. El FC Start, a pesar de estar desnutridos y trabajar turnos infames en la panadería, les dio un baile histórico a los alemanes en el primer partido, y los nazis, heridos en su orgullo, exigieron una revancha inmediata. El 9 de agosto de 1942, el estadio de Kiev estaba repleto de soldados de la SS armados con fusiles. Y antes de salir a la cancha, un oficial nazi entró al camerino de los ucranianos y les dijo textualmente: "Si ganan, los fusilamos". No era una metáfora. Los ucranianos saltaron a la cancha sabiendo el precio de la victoria. En el entretiempo iban ganando. En el segundo tiempo, el delantero ucraniano, Klimenko, eludió a toda la defensa alemana, dejó al portero en el suelo y, en lugar de patear al arco vacío, se dio la vuelta y pateó la pelota hacia el centro de la cancha y se rió. Un acto de desprecio absoluto ante la bota militar. El FC Start ganó 5-3. Semanas después, la Gestapo cumplió su promesa. Arrestaron a los jugadores, los torturaron acusándolos de espionaje y muchos de ellos terminaron ejecutados en el campo de concentración de Sirets. Eligieron la muerte antes de dejarse ganar por el opresor. Si eso no es la máxima expresión del punk en la cancha, no sé qué lo sea. Al mismo tiempo, en los campos de prisioneros de la Unión Soviética, otra moneda de la suerte estaba por cambiar el destino del fútbol europeo. Fritz Walker, que años más tarde sería el capitán y héroe de la Alemania campeona del 54, estaba revirado como soldado en un campo de prisioneros en Ucrania, esperando a ser enviado a Siberia. Ir a Siberia en esa época era una sentencia de muerte segura. Un día, los guardias del campo y los prisioneros organizaron un partido de fútbol. Walker, debilitado por la malaria, se metió a la cancha. A los 5 minutos de tocar el balón, un guardia húngaro que custodiaba el campo se le quedó mirando con los ojos abiertos. El guardia se le acercó en el entretiempo y le dijo: "Tú no eres un soldado, tú eres Fritz Walker, el de la selección alemana". El guardia alteró los papeles de deportación. Le dijo a los soviéticos que Walker era un ciudadano austriaco, reclutado a la fuerza, y lo salvó del tren a Siberia. El fútbol literalmente le devolvió la vida a los que estaban destinados a la fosa. Y así, entre tumbas, cajas de zapatos y milagros en campos de concentración, el mundo llegó a 1950. Europa era un mapa de escombros, un cementerio industrial que no tenía cabeza ni dinero para organizar un concierto de rock, mucho menos un mundial de fútbol. Fue ahí donde Brasil vio su oportunidad de oro. El gigante de Sudamérica quería presentarse ante el mundo como una nación del futuro, moderna, rica, democrática y en pleno desarrollo industrial. El presidente Eurico Gaspar Dutra y los políticos de la época entendieron que el fútbol era la mejor campaña publicitaria de la historia. Ordenaron levantar el Maracaná, un coloso de concreto para 200.000 personas. Los obreros trabajaron en turnos de 24 horas durmiendo en los andamios. El estadio era una mole tan gigantesca que el día de la inauguración el cemento de las tribunas aún estaba fresco y la prensa extranjera tenía que esquivar los bultos de arena para transmitir. La política se emborrachó de triunfalismo. El alcalde de Río de Janeiro, Ângelo Mendes de Moraes, que estaba en plena campaña para las elecciones de octubre, tapizó la ciudad con su nombre y el de los jugadores. En los eventos políticos se regalaban fotos de la selección con la leyenda "Los campeones del gobierno". La prensa brasileña generó una histeria colectiva tan grande que el país entero dejó de trabajar días antes del partido final. Se imprimieron portadas con las fotos de los futbolistas y el gran titular: "Saluden a los campeones del mundo". La música sonaba tan fuerte que nadie se dio cuenta de que Uruguay venía caminando despacio, en silencio y con los dientes afilados. 16 de julio de 1950. El Maracaná es un monstruo con 200.000 personas. Brasil solo necesita un empate para ser campeón gracias al formato del torneo. En el camerino de Uruguay,
El ambiente es de funeral. Los dirigentes uruguayos, asustados por la presión política y la marea humana, entran a decirles a los jugadores: muchachos, perdiendo por poco, somos héroes. Tratemos de que no nos metan una goleada histórica y salgamos con dignidad. Los dirigentes ya se habían rendido ante el sistema. Pero en el camerino estaba Obdulio Varela, el negro Obdulio, el capitán, el tipo más punk que ha pisado una cancha de fútbol. Obdulio, que había sido lustrabotas y era un líder sindical de los jugadores, odiaba la sumisión. Cuando los dirigentes se fueron, se paró frente a sus compañeros y les gritó la frase que cambió la historia: juventud, esos dirigentes son unos cobardes, los de afuera son de palo, cumplidos solo si somos campeones. En la cancha no se mira en la tribuna, el partido se juega abajo. Y para rematar el acto de rebeldía, Obdulio obligó a los jugadores a orinar los periódicos brasileños que daban a Brasil como campeón. El libreto de la fiesta política se fue al retrete antes de salir al túnel. El partido fue una batalla de resistencia pura. Brasil anotó el 1-0 al inicio del segundo tiempo y el estadio fue un volcán de fuegos artificiales. Pero Obdulio, con una frialdad táctica brutal, agarró la pelota, se la puso debajo del brazo y caminó 3 minutos a discutir con el árbitro para enfriar el estadio. Congeló la euforia de 200.000 personas. Uruguay revivió. Schiaffino empató al minuto 66 y al 79 ocurrió el instante cósmico. Alcides Ginia corrió por la banda derecha y sacó un remate raso que se coló por el primer palo del portero Barbosa. Gol de Uruguay, 2-1. En ese segundo exacto, el Maracaná se convirtió en el cementerio más grande del mundo. 200.000 personas se quedaron mudas al mismo tiempo. El silencio era tan espeso que se podían escuchar los gritos de los 4 hinchas uruguayos en la tribuna. Gigia lo resumió mejor que nadie años después. Solo 3 personas en la historia han silenciado al Maracaná: el Papa, Frank Sinatra y yo. Uruguay se coronó campeón del mundo en la final más rítmica, dramática e inesperada de la historia. La resaca de ese día fue una tragedia nacional. Brasil descubrió que el cemento del Maracaná no podía tapar las grietas de su alma. Los políticos de la campaña electoral desaparecieron de los palcos. El alcalde no bajó a entregar el trofeo y Jules Rimet tuvo que darle la copa a Obdulio Varela, casi a escondidas en medio del caos. Hubo suicidios masivos en las tribunas e infartos en las calles de Río. El trauma fue tan violento que Brasil prohibió para siempre su uniforme blanco con cuello azul. Lo consideraron maldito. Lo quemaron de la historia y diseñaron la camiseta amarilla actual para intentar ahuyentar a los fantasmas. Pero la peor parte de esta distorsión la pagó el portero, Barbosa. En un país con racismos ocultos, a Barbosa, que era negro, lo convirtieron en el chivo expiatorio de toda una nación. Lo condenaron a la exclusión total por el resto de sus días. Poco antes de morir en la miseria, Barbosa pronunció las palabras más dolorosas del fútbol sudamericano. En Brasil, la pena máxima por un asesinato es de 30 años. Yo llevo 50 años pagando por un crimen que no cometí. La sociedad demostró que su crueldad podía ser más larga que cualquier guerra. El Mundial de 1950 nos enseñó que el fútbol puede pasar del ruido ensordecedor del triunfo político al silencio más desgarrador en un solo segundo. Nació de las cenizas de la guerra y la resistencia clandestina, y murió con el llanto de un gigante herido. Y esto fue el 4º episodio de Distorsión Mundial. En nuestra próxima entrega viajaremos a 1954, a Suiza, al milagro de Berna, donde la Guerra Fría se meterá a la cancha y donde una máquina húngara invencible caerá ante el nacimiento industrial y químico de la nueva Alemania postguerra. Y si les gusta este viaje de goles, guitarras, política y memoria histórica, denle seguir al podcast en su plataforma favorita, compartan el episodio con toda su banda y recuerden siempre: el fútbol, si no tiene distorsión, es solo un juego. Les habló Felipe Plata. Nos escuchamos en la próxima entrega. Chao, chao.